Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Lisandro Chiani y hoy vamos a dar el teórico complementario de polímeros de uso odontológico. La idea es un poco retomar desde lo dado en el teórico presencial, pero profundizando en algunas características extra de algunos de los materiales con los que trabajaremos en la clínica, tanto de la facu como la profesional. Entonces, retomando desde la clasificación según sus usos, vamos a recordar que por un lado tenemos a los elastómeros, que son materiales que tienen una gran capacidad de deformarse de forma reversible hasta un límite en el que finalmente se deforman y rompen. Esta característica es la que nos va a permitir utilizarlos como material de impresión, ya que nos permitirá copiar el terreno y a su vez poder retirarlo de las zonas retentivas de la boca. Decimos que son siloxanos porque están compuestos por cadenas de átomos de silicio interpuestos por átomos de oxígeno, y que a su vez, como el silicio puede formar cuatro enlaces, también tendrá la posibilidad de ramificarse. Por otro lado, de los adhesivos debemos recordar que son polímeros con alta cohesión entre sus moléculas, es decir, que las moléculas están muy fuertemente atraídas entre sí. Esto, sumado a su capacidad de adherirse tanto a un material restaurador como a los tejidos dentarios, les confiere su utilidad a la hora de unir dos materiales que de otro modo serían incompatibles. Justamente por esta incompatibilidad entre las sustancias que estamos intentando unir, es que debemos hablar de sistemas adhesivos, ya que en realidad se tratan de dos moléculas diferentes que van a actuar una uniéndose a la dentina hidrófila y otro a la resina hidrófuga. Recuerden siempre que la dentina tiene un alto contenido de agua y que la resina compuesta está formada por monómeros de alto peso molecular y por ende altamente insolubles y apolares. Las resinas acrílicas, por otro lado, son derivadas del ácido acrílico y metacrílico. Son materiales que son rígidos y resistentes, pero una vez superado su límite elástico, se deforman de manera permanente. A su vez, decimos que son materiales termoplásticos, porque se deforman de manera reversible con los cambios de temperatura, contrayéndose con el frío y expandiéndose con el calor. Vamos a utilizarlos para la confección de prótesis, tanto fijas como removibles, y tanto provisorias como permanentes. También para la confección de aparatos de ortodoncia, ortopedia, intermediarios oclusales, maquetas de diseño y guías quirúrgicas. Las resinas compuestas, por otro lado, se las llama de esa manera porque están formadas por una matriz de monómeros grandes, gordos, de alto peso molecular, que tienen grupos funcionales de metacrilato y que se van a unir de forma ramificada entre sí y alrededor de un relleno cerámico, de partículas de distintos tamaños, de cristales de cuarzo y silicato, que son los que le van a dar la capacidad de tener resistencia al desgaste, capacidad de pulido y translucidez para justamente lograr imitar las características mecánicas y ópticas de los tejidos que estamos intentando reemplazar. Las fibras y mallas que utilizaremos serán las de vidrio, cuarzo y polietileno. De estas, solo las de polietileno son un polímero en sí, ya que las fibras de vidrio y cuarzo en realidad son un sólido cristalino que se calienta hasta que éste llegue a fase vítrea, se lo modela como un filamento y se enfría hasta volver a fase cristalina. Estos filamentos, a su vez, serán embebidos en los mismos monómeros de la resina compuesta y se les dará forma de malla para reforzar prótesis o ferulizar dientes con movilidad, o bien en forma de postes o pernos preformados para buscar un anclaje intraradicular en una pieza con gran pérdida de tejido dentario y en la que no podemos ejecutar un excelente protocolo adhesivo. Las fibras de polietileno, por otro lado, son tratadas con plasma y modeladas en forma de fibra entretejida y se utiliza para mejorar la adhesión a la dentina profunda y para direccionar fuerzas excesivas que fracturarían la pieza a una situación que sea más fácil de reparar. Funcionan entonces como si fuesen un salvavidas, digamos. Las membranas, por otro lado, son biomateriales, es decir, materiales utilizados para sustituir tejido vivo. Decimos que son polímeros naturales ya que están formados por colágeno de origen porcino, bovino, humano o artificial. Estas membranas se utilizan durante cirugías en las que queremos regenerar tejido óseo perdido, ya que cuando hacemos eso necesitamos separar las células del conectivo y del epitelio de las células que queremos que sean hueso. Una membrana permite el paso de nutrientes para el tejido duro en formación e impide el paso de células epiteliales a ese lugar que interferirían con el proceso de formación ósea. Bueno, yendo a los acrílicos,
Estos vienen en varios formatos. En primer lugar, el que usamos diariamente en el consultorio que es de autocurado, es decir, polimeriza con un activador químico y libera calor al hacerlo. Vienen dos componentes por separado, un polvo con monómeros inactivos y un líquido con monómeros activos que generan la reacción en cadena. En segundo lugar, tenemos al acrílico termocurable, que al mezclar polvo y líquido no reacciona hasta que se le añade calor como activador de la reacción. Este va a tener mejores propiedades mecánicas que el anterior. En tercer lugar, tenemos las resinas casteables para impresoras 3D. Estas resinas son polímeros más complejos que el metacrilato, que reaccionan a partir de iniciadores que tienen en su composición, que se activan por la luz ultravioleta que emite la impresora. De estas resinas hay diversos tipos a su vez, dependiendo del trabajo que se quiera realizar. Algunas son biocompatibles y otras no. La otra forma de presentación para los acrílicos son los bloques o tacos de PMMA, que significa polimetil metacrilato, que en sí no es nada más ni nada menos que bloques de acrílico casi totalmente polimerizado, de alta resistencia, dureza y capacidad de pulido, que se utiliza con fresadoras computarizadas para confeccionar prótesis de larga duración. Yendo a la reacción, podemos observar que es una reacción por adición, ya que la misma se produce mediante la apertura del doble enlace en la cadena principal. Esto se desencadena mediante un radical libre o bien un aporte de energía externo, y una vez iniciada en la superficie en la suficiente cantidad de moléculas, la reacción va a proseguir hasta agotar la mayoría de los monómeros que tenga disponible. El grado de polimerización es un factor que a nosotros nos interesa, ya que a mayor conversión polimérica, mejores propiedades físicas, y tenemos que tener en cuenta que jamás vamos a lograr un 100%. En general, se necesita de un aumento de presión atmosférica y un aumento de temperatura para lograr un mayor grado de polimerización. Entonces, repasando esto, vemos entonces que la molécula del monómero, el metacrilato de metilo, tiene un doble enlace en lo que es la cadena principal, ¿cierto? Bien, ese doble enlace ante un monómero activo, es decir, un radical libre, o bien por la influencia de energía, ya sea de luz o de calor, esa energía lo que va a lograr es el rompimiento de este doble enlace, que esto se abra y que queden radicales libres, electrones libres a cada uno de estos átomos de carbono que permitan enlazarse con otros monómeros que ya están abiertos de la misma manera, empezando entonces a unirse entre sí. Bueno, en la imagen de arriba a la izquierda vemos como ejemplo un preparado, digamos, de acrílico autocurable, que esto es lo que utilizamos para realizar, digamos, provisorios en la clínica dental. Vemos acá también los discos y tacos de PMMA, que son los que se tallan con fresadoras computarizadas. Y a la derecha, una botella de resina fotocurable para impresora 3D. Esta puntualmente no es una resina biocompatible, por lo que solamente se la puede utilizar para confeccionar modelos sobre los cuales después se va a trabajar, digamos. Es decir, no se puede hacer algo con esta resina que después se ponga en boca. Vienen también resinas que son biocompatibles, que esas sí se pueden utilizar para prótesis removibles o para provisorios, digamos. Y hace no mucho tiempo salió al mercado también una resina biocompatible, pero con carga cerámica, que esto es lo que busca, es como si fuese imitar la resina compuesta, pero imprimible, digamos, el cual tiene otras ventajas de acuerdo a lo que es el acabado que se le puede dar y el grado de detalle que se le puede dar sin necesidad del entrenamiento manual que lleva la otra. Pero lo que tiene esta resina que, bueno, es bastante nueva, entonces falta un poco de evidencia clínica como para poder considerarla todavía como un material definitivo. En principio se lo está considerando hoy en día como un material provisorio de larga duración y de buena estética. Vemos acá arriba, justamente, coronas que son de acrílico termocurable. El acrílico termocurable es un material que es bastante clásico. La diferencia con el auto es que justamente va a necesitar de energía para polimerizar, y a su vez esto lo van a hacer en una olla al vacío, a presión y con alta temperatura, con lo cual se va a lograr un mayor grado de conversión polimérica y eso le va a dar mejores propiedades mecánicas y ópticas. Después acá, esto es un modelo impreso con una impresora 3D de resina. Estos modelos se lo utilizan en este caso, por ejemplo, esto es una maqueta, es decir, nosotros queremos proponerle al paciente un cambio, digamos, de forma, de anatomía, de textura o lo que fuese en el sector anterior. Vamos a hacer una maqueta, vamos a hacer un molde de esto y se lo vamos a probar en boca para que el paciente evalúe si
efectivamente es a donde le gustaría llegar. Y a nosotros también nos sirve para evaluar la función de esto en boca antes de hacer el trabajo definitivo, que es lo que se observa acá. Bien, acá abajo observamos una guía quirúrgica para implantes. Esto se diseña en forma 3D, digamos, con ayuda de una tomografía computarizada, lo cual nos va a permitir a nosotros tener una guía que nos permita direccionar y ubicar tridimensionalmente de manera ideal el implante que nosotros queremos colocar, digamos, para que después nos sea fácil conectar con la prótesis que vaya arriba. Y acá vemos una clásica prótesis completa, la verdad que es muy linda y muy bien maquillada. Esto también es con acrílico termocurable. Los dientes son stock, son acrílico termo, mucho más polimerizado, que ya vienen de fábrica así. Y esto, bueno, es lo que eventualmente van a aparecer en prótesis completa en tercer año. Bien, un segundito. Bueno, vamos a lo que sigue. Elastómeros. Bien. Los elastómeros los vamos a utilizar básicamente para registrar terreno. Es decir, vamos a tomar moldes. Ya sea para enviarle al mecánico dental un trabajo a realizar, o también como para nosotros cargar en boca del paciente algún material que tomará la forma de una maqueta que diseñamos previamente, como que lo que le estaba explicando recién con el modelo 3D. Eso se arma una llave de silicona, se carga una resina acrílica, una resina bisacrílica en ese molde, se lleva en boca y eso nos permitirá a nosotros evaluar lo que queremos hacer en un futuro de manera justamente provisoria. Por eso se lo denomina maqueta o mock-up. La silicona se comercializan tanto la silicona por condensación como la de adición. Ambas se suelen utilizar en dos o más consistencias distintas. La silicona por condensación viene en consistencia de masilla pesada y masilla liviana y pasta liviana. Todas se mezclan con una pasta activadora. La silicona por adición, por otro lado, viene en consistencia de masilla pesada, de pasta regular y de pasta liviana. Y también viene en formatos de cartucho de automezclados, que lo que está bueno es que proveen una mezcla que es bien homogénea y libre de burbujas. A su vez, existe una silicona por adición que es translúcida o transparente que se le utiliza para la técnica de inyección de resina compuesta fluida, que también se conoce como carillas inyectadas. Bien. Si prestan atención a la imagen, pueden observar lo que les decía del silicio. Piense que este elemento comparte grupo con el carbono en la tabla periódica, y eso significa que tiene la misma cantidad de electrones disponibles en su último nivel de energía. Esto le permite formar cuatro enlaces y, por tanto, también una gran variedad de estructuras tridimensionales. En el caso de los siloxanos, origen de la palabra silicona, son compuestos formados por átomos de silicio que tienen oxígenos, generalmente en la forma de oxidrilos, unidos a dos de sus ramas laterales. Y las otras dos ramas se le unirán distintos grupos sustituyentes, que son los que lo van a identificar como tal siloxano o tal otro. El monómero de la silicona por condensación es este de acá arriba y es el dimetilsiloxano. 1, 2 metiles, siloxano. ¿Estamos? Bien. Y la reacción es una reacción de eterificación, es decir, a partir de los grupos de alcoholes se va a liberar un alcohol, no es que se va a formar agua en este caso, y se va a formar un enlace del tipo éter. ¿Estamos? Bien. El monómero de la silicona por adición es el vinilsiloxano o dietilensiloxano. ¿Estamos? En este caso, se utiliza un activador que genera una reacción que va a estar mediada por la formación de un puente con platino, que tiene que ver esto con el costo elevado de la silicona por adición. Y esto lo que genera es que, digamos, no se pierde ese alcohol completamente, sino que solamente se libera hidrógeno y no se acorta la molécula final, con lo cual tiene mucha menor variación dimensional. Entonces lo hace un material de mucha mayor precisión. Bien. Vemos entonces las presentaciones de la silicona por condensación, una pesada en un pote y una liviana que viene en formato de pasta junto con un catalizador. Después la silicona por adición, que viene en consistencia de masilla, son como dos plastilinas que se mezclan entre sí. Y después la silicona liviana, que puede venir también o en pomos o pueden venir también en cartuchos que son automezclables. Estos se usan con una pistola y con estas puntas, digamos, que son los que van mezclando el producto. Y está bastante bueno porque primero que te los permite llevar a boca con una mayor precisión y hacer que esto se meta en, digamos, los recovecos que nosotros queremos registrar bien para mandarle la información al mecánico y a su vez sale con menos burbujas, con lo cual no tenemos perdemos la posibilidad de un desgarro. Y por otro lado, esta de acá es la silicona cristal, la silicona transparente, que les hablé que se utiliza para técnicas en las que nosotros querramos cargar una resina compuesta y poder polimerizarla
utilizando esa silicona como molde. A la izquierda justamente vemos una impresión, en este caso es una impresión para prótesis fija, pareciera que para confeccionar un puente acá y alguna incrustación o una corona de este lado. Vemos que hay silicona pesada, ¿estamos? Y silicona liviana, que es la que nos da mayor detalle. Y esto acá que se imagina es porque se colocó un hilo retractor alrededor de la encía, se lo retiró justo antes de colocar la silicona y la silicona pudo vehiculizarse hacia ahí adentro para justamente enviarle la información al mecánico de hasta dónde nosotros queremos nuestra rehabilitación. De este lado, esta es la silicona transparente que les había hablado. Esto previamente se hizo un eserado diagnóstico, una maqueta, un mock-up. Se evaluó con el paciente, ya acordado que el paciente estaba de acuerdo con la forma que nosotros le proponemos realizar y con el color seleccionado, se arma una llave con esta silicona transparente, se la perfora y se va cargando silicona fluida aquí dentro. Que esta la ventaja que tiene es que podemos ofrecer un resultado con alta estética, con alto grado de personalización, sin necesitar, digamos, las habilidades manuales que conllevaría realizar esto a mano alzada, digamos. Es una técnica que está bastante interesante para hacer, es bastante ágil cuando está bien hecha, pero necesitas que estén todos los pasos del protocolo de confección de la llave muy bien realizados, porque si no hay desbordes por todos lados, excesos por todos lados, que después son bastante dificultosos de retirar. Bien, vamos a pasar ahora a adhesivos. Los sistemas adhesivos vienen en distintas presentaciones. Estos van a depender de su generación. La primera, segunda y tercera generación están fuera del mercado porque fueron las primeras que salió, no lograban buena adhesión y tenían problemas de biocompatibilidad con los tejidos, es decir, muchos generaban después la necrosis de la pulpa. Recién a partir de la cuarta generación se empezaron a lograr buenos valores adhesivos. Esta generación de sistemas adhesivos consta de una botella con primer hidrofílico y una botella con bond hidrofóbico, y se los utiliza grabando con ácido fosfórico tanto el esmalte como la dentina. Como este sistema implica varios pasos, que a su vez son bastante específicos y precisos, se buscó simplificar el protocolo para que sea más fácil de usar. Y se desarrollaron los de quinta generación, que eso es lo que tienen, es que vienen el primer y el bond en una misma botella y se utilizan también grabando con ácido tanto la dentina como el esmalte. El problema con esta generación es que presentaba menores valores adhesivos y a su vez mayor prevalencia de sensibilidad postoperatoria. Entonces se desarrollaron los de sexta generación. Estos volvieron a los frascos separados, es decir, primer por un lado, bond por otro lado. Pero lo que hicieron fue acidificar el primer para no tener que grabar la dentina con ácido tan fuerte como el ácido fosfórico, y a partir de ahí ellos teorizaban evitar la sensibilidad postoperatoria. El esmalte, por otro lado, sí se lo sigue grabando porque es la mejor manera de adherirnos a ese tejido. Tiempo después, y nuevamente buscando simplificar el protocolo adhesivo, se desarrollaron adhesivos universales que podían ser utilizados tanto con grabado total como con grabado selectivo al esmalte. El problema es que los primeros que realizaron eran muy ácidos y por esa misma acidez se degradaban muy rápidamente. Es decir, uno los polimerizaba, lograba buenos valores adhesivos, pero después finalmente, a los 6 meses, un año, empezaban a degradarse a sí mismos por ser tan ácidos y se terminaba filtrando la restauración. Entonces, después lo que salieron son los de octava generación, que son los universales que hoy en día estamos usando más, que esto es lo que tienen de ventaja, digamos, que justamente se mejoró la característica que no sean tan ácidos, y a su vez se le aumentó la cantidad de relleno para proveer una capa híbrida más resistente, digamos, y que la podamos utilizar incluso en algunas prestaciones en que nosotros queremos dejar de repente esa dentina sellada, aunque no vamos a restaurarla todavía, cubrir con una capa de este adhesivo para evitar que haya filtraciones mientras nosotros estamos terminando la rehabilitación, ya sea una corona, una carilla o algo por el estilo. Bien, ya hablando de la reacción de polimerización, se van a dar cuenta que es una reacción que no dista mucho de la reacción de las resinas compuestas o de la del ácido metacrílico. Vamos a ver bien entonces que a lo que hay que prestarle atención son estos dos monómeros. El 4-MeT, que es uno de los monómeros más viejos, y el 10-MdP, que es uno de los monómeros más funcionales. ¿Estamos? Fíjense claramente en la naturaleza de estas dos moléculas, que tenemos una gran cola hidrofóbica, ¿no es cierto?, con un grupo ácido que nos da una parte bien polar. Entonces la parte bien polar es la que se va a unir
al tejido de la dentina, que, ¿no es cierto?, es más húmedo, y la otra parte es la que se va a unir a la resina compuesta. Y entre ellos van a polimerizar con esto, que son los grupos metacrilato. ¿Estamos? Bien. Vemos acá ejemplos de cuáles son los mejores adhesivos de cada una de las generaciones. Tenemos el OptiBond FL para la cuarta generación, el Adper Single Bond 2, que es de quinta generación, después para sexta generación el Clearfield SE Bond, y después el Old Bond Universal para lo que es la octava generación. Bueno, ya habiendo entendido cómo es la reacción de polimerización, que como decía, no dista mucho la unión de monómero con monómero de lo que es la reacción del ácido metacrílico, lo que es la reacción del bis-GMA de la resina compuesta, vamos a ver bien cómo es el tema de la reacción de la adhesión a los tejidos dentarios. En primer lugar, recordemos que tenemos dos tejidos que son altamente diferentes entre sí, a los cuales queremos adherirnos idealmente con la misma fuerza. Por un lado, la adhesión a esmalte se produce mediante una traba micromecánica. Esto lo vamos a lograr mediante un tratamiento de la superficie del esmalte con ácido fosfórico al 37% durante 15 a 30 segundos para generar un patrón de grabado en los primas del esmalte similar a como si fuese una malla, como se ve acá en esta imagen de barrido electrónico. Acá tenemos el esmalte liso y acá tenemos el esmalte ya grabado con ácido fosfórico. Luego, esto lo debemos lavar bien para retirar los excesos de ácido. Vamos a colocar nuestro adhesivo, los monómeros van a penetrar en los orificios generados por esta malla, los vamos a polimerizar y ahí se trabajarán y por la alta cohesión que tienen se mantendrán unidos entre sí. La adhesión a dentina, por otro lado, es algo completamente diferente, ya que al tratarse de un tejido mucho más húmedo y con más matriz orgánica, necesitaremos un agente de enlace. Este va a ser justamente el primer hidrofílico. Por otro lado, una de las consecuencias de la instrumentación de la dentina va a ser la formación de barro dentinario. Este barro es una mezcla de dentina, bacterias, colágenos y fosfatos cálcicos que se deposita sobre los túbulos dentinarios, ocluyéndolos, es decir, tapándolos e impidiendo la adhesión. Por lo tanto, algo vamos a tener que hacer con él. Acá hay dos opciones. Podemos eliminarlo totalmente grabando por 5 a 10 segundos con ácido fosfórico o podemos modificarlo o tratarlo con un primer acídico para que nos sirva para adherirnos como funcionan los sistemas adhesivos de sexta generación y los universales. Una vez acondicionado o removido el barro dentinario, se aplicará el primer contra la superficie dentinaria, buscando impregnar bien el tejido con estos monómeros hidrofílicos y logrando que éste se vehiculice dentro de los túbulos dentinarios, como se ven acá, para formar la capa híbrida. Acá lo que se ve en esta imagen es la dentina llena de barro dentinario y la dentina después de grabar con ácido fosfórico con los túbulos dentinarios bien expuestos. Y esta imagen, que es muy bonita, de barrido electrónico, nos permite bien apreciar cómo son justamente las capas de lo que es la capa híbrida. Esto se denomina capa híbrida, ¿por qué? Porque justamente es un híbrido entre un tejido que es hidrofílico y un material que es hidrofóbico. Entonces, arriba de todo vemos la resina compuesta que resalta justamente por ese graneado, que eso es justamente el relleno inorgánico. Estamos son los cristales de fosfatos cálcicos, de silicatos, de cuarzo, etc. Debajo tenemos la resina adhesiva, es decir, el bond, acá. Y esto de acá es la capa híbrida, es decir, es el primer, estamos, y estos tentaculitos que se ven son justamente las proyecciones de ese primer hacia adentro de los túbulos dentinarios. Esto es lo que va a ser la traba mecánica verdaderamente. A su vez, el 10-MDP, ese monómero específicamente, tiene la capacidad de unirse al colágeno de la dentina, con lo cual es como el monómero funcional más importante para lograr adhesión a tejido dentinario. Bien, vamos con las resinas compuestas entonces. Las resinas compuestas son materiales que utilizaremos para la restitución de tejidos dentarios perdidos, tanto de manera directa en boca como indirecta sobre un modelo. Como les decía más temprano, se las llama de esa manera porque están formados por tres componentes. Un relleno sólido de microcristales de diversos silicatos inmersos en una matriz orgánica, que a su vez consta de un sistema de monómeros, un sistema de iniciación y un sistema de inactivación, y un agente de enlace que une a este relleno inorgánico con esta matriz orgánica. A lo largo de los años, las mejoras han sido mayormente en base a que tengan un tamaño de relleno más pequeño y más homogéneo,
Y respecto a presentaciones, las podemos encontrar de diversas maneras. Las más comunes son las resinas de cuerpo, estamos que son las resinas convencionales. Tienen una consistencia que es más o menos masillosa y las utilizaremos para modelar y después polimerizar, ya sea dentro o fuera de boca. Después también tenemos las resinas fluidas, que tienen una menor carga cerámica, un menor grado de relleno, y esto nos sirve para lograr, se las utiliza, digamos, para colocar un buen primer incremento bien adaptado, o como les decía más temprano, también para las técnicas de resinas inyectables, como veíamos con la silicona transparente. Y otras presentaciones también son, por ejemplo, resinas con fibras cortas de polietileno, que es hoy en día la resina que mejor reemplaza, digamos, lo que sería la dentina. Después tenemos resinas con mayor carga cerámica que se utilizan en el laboratorio y que polimerizan con calor, además de luz. Pero bueno, están un poco en desuso, eso sería el Ceramash. Y después también los cementos a base de resina. Es decir, a partir de que todo lo que está esta odontología adhesiva fue avanzando y mejorando y estandarizándose, se empezó a pasar de lo que era la cementación convencional, que es una reacción ácido-base con la formación de una sal, a resinas de cementación que busquen otro tipo de unión con los tejidos para que incluso podamos a veces rehabilitar en lugares donde no teníamos tanta retención mecánica. Bien, para entender la reacción de polimerización, hay que desarrollar un poquito brevemente la historia de cómo se desarrollaron estos materiales. Esto comienza a partir del ácido metacrílico, el ácido de las resinas acrílicas que estábamos viendo. Inicialmente las restauraciones estéticas se hacían con este material, estoy hablando de 1920, 1930, 1950 incluso, y hasta ahí nomás. El problema con este material es la gran variación dimensional que tiene, y eso no lo hacía apto para este tipo de trabajo, porque en el momento que se lo estaba realizando en boca, esto iba contrayendo y se iba desadaptando. Por eso se buscaron moléculas de mayor peso molecular, ya que las moléculas de mayor peso molecular contraen menos cuando polimerizan. Por eso se intentó en su momento con las resinas epóxicas. Las resinas epóxicas se las denomina así por estos anillos de acá. Esto es lo que se conoce como un anillo epóxico. ¿Qué pasaba con estas? Que tenían un tiempo de polimerización muy lento y necesitaban mucha más temperatura de la temperatura que se puede tolerar en boca. A su vez, bueno, tenían mayor susceptibilidad a los cambios de color. Entonces, finalmente lo que se logró como si fuese un híbrido entre estas moléculas, que es una molécula parecida a una resina epóxica, ve que se ven los anillos con los metilos centrales acá, pero que tiene agregado al final, en vez de los anillos epóxicos, grupos metacrilato. Entonces cumplen el requisito de ser moléculas de gran peso molecular para no contraer tanto, y cumplen el requisito de tener grupos metacrilato, que son grupos altamente funcionales para polimerizar y unirse entre sí. Son justamente, como les decía, estos grupos metacrilatos los que van a formar los radicales libres, a partir de los cuales se unirán los monómeros entre sí en los tres planos del espacio. Recordemos que nunca vamos a tener una compresión total, pero casi todo es lo que debemos buscar. Esto va a depender muchísimo de cómo utilizamos los materiales, del control de humedad que logramos y de la unidad de fotoactivación que tengamos. Bueno, acá vemos distintas presentaciones de las resinas compuestas, como decía, estos son resinas de cuerpo. Las resinas de cuerpo a veces vienen, o sea, además de distintos colores, vienen con distintos grados de la translucidez o a veces en un solo grado de translucidez. Esto acá es una resina que tiene el agregado de fibras de polietileno cortas, que es la que decía que es a día de hoy, digamos, el mejor material para reemplazar la dentina perdida. Esto es una resina fluida con alta carga, se lo utiliza para hacer un sellado dentinario, se lo puede utilizar para cementar también, y también se lo utiliza para la técnica de resina inyectada. Y esto acá es justamente un cemento resinoso, este acá es un cemento resinoso dual, que significa que parte va a polimerizar de manera química, por los activadores que ya tienen y que se mezclan, ven que son los tubos, digamos, que se van mezclando, y por otro lado también polimerizan por luz. Esto se utiliza justamente porque hay veces que no llegamos bien, digamos, con la luz, entonces queremos que polimerice por ambas vías. Bien, ya acercándonos más contra el final, tenemos las fibras. Las fibras las vamos a utilizar fundamentalmente, digamos, mil disculpas, justo golpearon la puerta.
Decía entonces, estábamos con las fibras. Bien. Las fibras, como decía, van a estar compuestas por, vamos a tener las fibras que son fibras de vidrio, fibras de cuarzo y fibras de polietileno. Ya decíamos que las fibras de cuarzo y de vidrio en sí mismos son sólidos cristalinos, digamos, que van a estar embebidas en bis-GMA, es decir, en los monómeros de la resina compuesta. Esto van a ser en forma de malla. La forma, lo que es la malla se utiliza, por ejemplo, como refuerzo de una prótesis de resina acrílica o también para ferulizar piezas, tanto como movilidad o para utilizarlo como una contención post-ortodoncia. Entonces ahí lo que buscamos es unir, mediante algo que sea compatible con los sistemas adhesivos, dientes entre sí para evitar que se muevan. Y el refuerzo de una prótesis, digamos, para lograr que tenga una mayor resistencia, sobre todo a lo que es fracturas por caídas. Las fibras de polietileno en sí mismo, eso sí, son polímeros, digamos, son fibras que, o sea, son polímeros que están altamente convertidos y a su vez te los producen como si fuese una malla en forma de fibra, digamos. Esto a su vez lo tratan con plasma, ¿estamos? Para que sea compatible con sistemas adhesivos y lo utilizamos justamente, como decía, primero mezclándolos con un adhesivo puro que tenga 10 mdp en lo posible y esto se adapta contra las paredes del diente de una pieza que esté, digamos, con bastante debilidad estructural, buscando que en la parte de la dentilla más profunda, que es donde más difícil es lograr buenos valores adhesivos, se dé una adhesión más homogénea. Y por otro lado, lo que a mí me parece que es la función más interesante, la de direccionar que cuando haya alguna fuerza excesiva vertical que tendería a que esa pieza se fracture y no se pueda reparar, como que se direcciona la línea de fractura de manera horizontal para que eh, esto pueda ser plausible de reparación en un futuro, digamos, y se pueda salvar la pieza. La fibra, vemos entonces los ejemplos. Estos son postes preformados que están hechos por fibra de vidrio o fibra de cuarzo con resina compuesta y son compatibles con sistemas adhesivos. Lo vamos a utilizar para adherirnos, o sea, para agarrarnos de alguna pieza con mucha debilidad estructural y que ya no quede prácticamente nada, como si fuese una raíz. Es como si fuese un perno convencional de metal, digamos, nada más que adherible, digamos. Justamente para ese tipo de reconstrucciones, pero lo que tienen es que pueden transmitir una fuerza a la raíz que termine en la fractura de esa raíz, entonces por eso hoy en día está un poco abandonándose su uso y está pasándose a tratar de hacer rehabilitaciones netamente adheridas que no tengan un anclaje intrarradicular, justamente para que cuando fallen se quiebren a esta altura y puedan ser reparadas o reconstruidas. Si se quiebra a la altura de la raíz más adentro, no va a poder ser reparable y la pieza se termina perdiendo. Esto es justamente la malla de polietileno, colocada ya impregnada en adhesivo. Y el que tiene como requisito hacer este tipo de cuestiones es que tenés que tener un excelente aislamiento absoluto, es decir, total control de la humedad, tenés que tener un gran manejo de los protocolos adhesivos, utilizar muy buenos materiales y tener un buen aparato, una buena lámpara para polimerizar de la mejor manera posible, tanto el adhesivo como la resina compuesta, y a su vez un protocolo que te permita ir incrementando de a muy poco para no generarle estrés a la capa híbrida. Estas son las mallas de fibra de vidrio y de fibra de cuarzo, que les decía son para fidelizar o para reforzar prótesis. Y esta resina con pelos que se ve acá es el Everex, es la resina con fibras de polietileno, que es la que les digo que es el mejor reemplazo de la dentina perdida que hay hoy en día. Bien, ya última diapo y descansamos. Membranas. Las membranas, como decíamos hoy más temprano, son biomateriales y lo vamos a utilizar durante las técnicas de regeneración ósea para separar de manera selectiva las células osteoprogenitoras de las células epiteliales y conectivas. ¿De qué se trata esto? Cuando un paciente pierde alguna pieza dentaria, esa pieza recuerden que está implantada en el hueso mediante el ligamento periodontal. Muy bien. Cuando se extrae esa pieza, lo primero que sucede es que ese alvéolo, ese lecho óseo donde estaba implantada esa pieza, se va a llenar de sangre y se va a empezar a cubrir de a poco con encía, es decir, con tejido epitelial que va migrando desde la periferia hacia el interior del alvéolo. Bien. Pasado el tiempo, seguirá un proceso de remodelación ósea en la que las crestas se van a ir reabsorbiendo mientras se va formando hueso en el fondo, en la zona más apical del alvéolo. Lo que va a ocurrir con esto, avanzado el tiempo, es que va a quedar se va a perder justamente la apófisis alveolar de ese lugar, quedando el hueso en una situación mucho más apical,
que es lo que teníamos originalmente. Y cuando nosotros querramos rehabilitar esto, sobre todo con implantes, quizás no tengamos el suficiente hueso, quizás nos complique protésicamente porque nos va a quedar una condición allá abajo, digamos, o sea, muy profunda. Entonces, muchas veces, o a veces porque directamente no tenemos hueso suficiente para colocar un implante, vamos a querer regenerar parte de ese tejido perdido. Ahora, regenerar de lo que se trata es de justamente volver a formar los mismos tejidos que había antes, sino lo que estamos haciendo es un relleno, pero bueno, a veces un relleno también nos sirve. ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los tejidos que queremos formar. Nosotros queremos formar tejido óseo, bien, perfecto, pero también entre medio vamos a tener tejido conectivo y tejido epitelial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las células del tejido epitelial, y esto ya creo que ya lo saben de histología, se reproducen mucho más rápido que las células del tejido óseo. Entonces, si nosotros queremos hacer una técnica de regeneración, en la que vamos a colocar hueso particulado artificial y queremos que eso se transforme en un futuro en hueso propio del paciente, necesitamos separar las células epiteliales que se reproducen más rápido de ese lugar. Porque si no, las células epiteliales van a invadir ese injerto que nosotros coloquemos y no se va a formar verdaderamente tejido duro, sino que se va a formar un tejido blando, fibroso, que no nos va a servir para nada y que, bueno, nos va a arruinar justamente la técnica quirúrgica que nosotros quisimos realizar. Bueno, esto, las presentaciones, bueno, varían más que nada en el origen celular, si son de cerdo, si son de vaca, si son artificial, y digamos, a cómo hay que hacerla, digamos, o sea, qué tratamiento quirúrgico tiene, si hay que humectarlas, si no hay que humectarlas, el tamaño que viene y el espesor que viene. Hay algunas que son para reemplazar justamente eh, epitelio, digamos, que es como la mucoderma esta que vemos acá, y estas que son bien membranas de colágeno, que son justamente, como les digo, para separar. Recuerden que la definición de membrana es la de una barrera que permite el paso selectivo de ciertas cosas. Entonces, nosotros lo que queremos acá es que esto impida el paso de células epiteliales, pero permita el paso de nutrientes al tejido que se está formando debajo. Así que bueno. Espero que les sirva el video, la clasecita esta. Cualquier cosa, bueno, yo la consulto los de los miércoles a las 18 horas. Aprovechen que está en video para ir pausándolo y registrando las cosas que yo voy diciendo que quizás no figuren en la diapositiva para que ya les quede para el examen. Así que bueno, gracias por su atención y que tengan buen día.